Por su capacidad de crear atractivos y sustentables espacios culturales, ha sido reconocida como una de las más importantes impulsoras del arte y la cultura en nuestro país. Su filosofía de la vida está basada en la importancia de no perder la curiosidad y las ganas de atreverse a la aventura. Hoy platicaremos en corto con Dolores Beistegui, directora de Papalote Museo del Niño, un espacio donde lo único que está prohibido es no jugar, no tocar y no aprender. Acompáñame a conocerla. Dolores Beistegui Rohan Chabot estudió Historia del Arte en la Escuela de Louvre en París. Al concluir decidió mudarse a la Ciudad de México, donde ingresó al Centro de Enseñanza para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de su trayectoria profesional destaca la dirección de museos, desarrollo de proyectos culturales y la radio pública. Su primer trabajo en México fue en la Dirección de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional de Bellas Artes, donde participó en la organización de los 50 años del Palacio de Bellas Artes. Entre 1994 y 2002, fue directora general del antiguo Colegio de San Ildefonso, histórico recinto que realiza exposiciones sobre cultura e historia del país, al tiempo mismo que presidió la Asociación de Museos del Centro Histórico. Del año 2002 a 2006, encabezó la dirección general del Instituto Mexicano de la Radio, destacando por la transformación de una radio de Estado en una radio pública. De 2008 a 2011, fue directora de la oficina de ProMéxico en París, donde fue responsable de coordinar el Año de México en Francia. Desde agosto de 2011 es la directora general de Papalote Museo del Niño y responsable de la renovación del mismo. Yo diría que toda mi vida he tratado para acercar grandes números de personas a una oferta cultural, tratando de que estos muros de esto no lo entiendo, no es para mí, qué aburrido, qué ajeno, pudiera desaparecer y pudiera entonces crear audiencias públicos. Hija de padre mexicano y madre francesa, Dolores Beistegui creció en París, Francia, dentro de una familia apasionada por el arte y por la política. Desde muy joven se inclinó hacia el estudio del arte. A los 22 años decidió mudarse a México. Ella nos platica cómo fue su primer acercamiento con nuestra cultura, nuestras costumbres y nuestra forma de vivir. Por azares de la vida nací en Ginebra, Suiza, pero allá, en cuanto se pudo, mis padres regresaron a París, ciudad en la cual ellos vivían y donde crecí. Y yo soy la mayor de una familia de 6 hijos. Me llamo Dolores, que no es un nombre particularmente francés. No. Porque mi padre es de origen mexicano, tenía una abuela, Dolores, que quería muchísimo y me puso ese nombre, que viviendo en París tiene su reto, llamarse Dolores. Cuando vives en Francia y cuando traduces el significado de ese nombre, la gente se queda a ver como ¿por qué tus padres te pusieron un nombre tan fuerte? Sí. Entonces, como ese nombre sí era, primero difícil de pronunciar y dos, con un significativo tan fuerte, siempre me llamaron Lolita y así me conoce la mayoría de la gente. Son los azares de la vida que conocí a un mexicano de quien me enamoré y me decidí venirme a vivir a México y después nos casamos. Me enamoré de este país a la par, yo te diría que desde entonces mi novio. Y de una manera brutal, este país me apasionó desde el día uno. Y en un país que quizá a diferencia de Francia o de muchos países europeos, donde sí se podían pensar en muchas cosas. A pesar de no hablar bien el idioma, a pesar de no haber crecido aquí, muy pronto se me abrieron puertas y tuve oportunidades increíbles en muchos ámbitos. Antes de venirme a vivir a México y hacer mi vida en México, yo estaba preparando un concurso para entrar como curadora al Museo del Louvre. Eso es un concurso por oposición. Y el mundo de los museos siempre me apasionó desde siempre. Yo te diría que justamente en la muy buena entrevista que le hiciste a Rafael Tovar, él hablaba de su relación con los libros, el arte y la música en particular. Yo crecí en un ámbito muy, muy semejante y yo me quedaba muy claro que lo que me interesaba, más que el estudio académico, que es eso fue mi formación, era cómo acercar un número creciente de personas a una oferta cultural. Y para mí el privilegio de estar expuesto a cultura me hizo ver lo triste que es que
muchas personas no lo son o pasan al lado de esta enorme, gran herramienta. Sobre todo en un país como México, donde tenemos una cultura extraordinaria. Sí, sí, sí. Y yo no me refiero únicamente a la cultura culta, no hay que pensar nada más en la populares. No. A ver, tenemos un arte de vivir extraordinario. Nada más hay que ver cómo están ahorita los mercados con las Nochebuenas. Es decir, lo tenemos en la sangre y esto se come, se respira, se bebe, ¿no? Y mucha gente no está necesariamente consciente que eso es parte de su identidad. Y eso es cultura. Ahora, es lo que eres intrínseco. No dejó de ser un choque cuando llegaste, lo que habías vivido en Europa, que se diferencia en muchas maneras a la cotidianidad de México. Yo te voy a dar un ejemplo. Obtener tu licencia para manejar en Francia es complicadísimo. Yo lo intenté 2 veces, llegué a México y me dije, no, es muy fácil. Aquí vas a la esquina y te lo dan. Bueno, entonces fui por mi licencia. Nunca nadie me preguntó si sabía manejar. Me subí a mi primer coche, que fue un bocho, vivía en Coyoacán, y me fui manejando al Palacio de Bellas Artes. Y llegué viva. Y eso me pareció fantástico. Dije, bueno, nadie me está preguntando nada. Iba yo en mi carril de la derecha, muy concentrada, a 30 por hora, me daba exactamente igual que me tocaran atrás y tocaran. Pero en fin, esto me pareció increíble, fantástico. Entonces sí, esto definitivamente fue una gran diferencia cultural entre un país donde hay reglas y otro donde las cosas son más de libre aprendizaje, como es aprender a manejar. Al llegar a México, Dolores Beistegui se enamoró de las muchas expresiones artísticas y culturales del país, de las grandes similitudes y también las diferencias con la tierra que la vio crecer. Yo soy una persona muy visual, ¿sí? Me encanta ver. Entonces, definitivamente, las artes plásticas, por supuesto, la pintura, la fotografía, la escultura, la arquitectura me apasiona. La música, por supuesto, quizá tengo un mayor conocimiento y un mayor acercamiento a la música clásica, pero un buen mariachi me puede encantar, o la Sonora Dinamita. La literatura, pues también. El mundo de las ideas se traduce a través del idioma escrito. Tengo la suerte de leer realmente en 3 idiomas. Entonces, en francés, en inglés, en español. En español tenemos pues una literatura infinita. ¿Sí? Me encanta leer novelas, me encanta leer ensayos. Últimamente estoy empezando a leer poesía, cosa que no hacía. Pero yo te diría, siempre leo, siempre. Siempre y busco leer desde novelas recién editadas, pero también clásicos. En idioma español, cuando yo llegué a México me dijeron, para entender México tienes que leer Juan Rulfo. Sí, bueno, sí. No entendí nada. Porque aparte, bueno, somos un poco de realismo imagínate, mágico. Tienes este país, 23 años, entonces leí Pedro Páramo y Lleno de más. Lo leí varias veces a lo largo de mi vida, porque cada vez primero lo puedes leer y releer, y me di cuenta que no había entendido nada en la primera lectura, y hoy entiendo quizá un poco más o tengo más referencias para poder entender. Entonces esto para mí ha sido un libro clave. En cosas muchísimo más contemporáneos, pues no sé si conoces un autor que se llama Julian Ebert, que es un joven de Saltillo, o Mario Bellatin. Tenemos una literatura extraordinariamente rica, viva, que yo encuentro fascinante y apasionante. Y nada me gusta más que cuando me dicen, tienes que leer esto, ¿no? Porque entonces sí, además eso crea una conexión con la persona que te lo encarga, que te lo recomienda, maravilloso. Yo te diría que primero la cultura francesa y la cultura mexicana tienen mucho en común, ¿no? Somos latinos, compartimos una religión, que eso es muy importante. Compartimos un sistema jurídico, muchas de las leyes que existen en Francia, ¿verdad? Un sistema educativo que tiene mucho que ver. De hecho, mucha de la política cultural y mucho del programa de Torres Bodet es inspirado del programa francés. Entonces, bueno, tenemos muchos referentes en común. Y luego, en efecto, cosas que vienen de aquí, del mundo prehispánico, que son referentes completamente diferentes. Que tienes que
respetar, aprender a conocer y en un momento decir, pues esto lo respeto profundamente, pero no forzosamente me identifico con este ritual Sí, claro. o esta tradición, pero lo cual no quiere decir que no lo respetes profundamente. A mí me acuerdo que cuando me llevaron a Chiapas la primera vez, que fui a San Juan Chamula, me quedé un poquito perpleja, yo te diría, a ver, ¿qué es esto? No entiendo que esto está sucediendo en pleno siglo XX, ¿a qué me estoy enfrentando? ¿No? Y bueno, entonces yo creo que en México tenemos estas brechas brutales entre varios mundos que coexisten, que hace también la gran riqueza de México, y muchos mundos que a veces no se entienden, y ni siquiera los mexicanos nacidos aquí lo entienden claramente. Al regresar, Dolores Beistegui nos platicará de sus primeros años y experiencias laborales en México. Dolores Beistegui rápidamente se integró al ámbito de gestión cultural de nuestro país, donde colaboró en importantes museos, aportando su pasión por acercar la cultura a todos. Yo creo que tengo una muy buena estrella, porque lo primero que hice en México fue meterme a la universidad, en la UNAM, a la Escuela para Extranjeros, un programa muy bueno, 3 meses intensos. Como me gusta hablar y no me podía quedar muda porque no hablaba español, un proceso de inmersión. Ya después de 3 meses digo, ya estoy listo para lanzarme. Y una amiga me comentó que en el área internacional del Instituto Nacional de Bellas Artes, que en este momento estaba en el Palacio de Bellas Artes, estaban buscando a alguien que hablara varios idiomas. Yo dije, pues voy a intentar, no hablo español, pero hablo otros idiomas. Sí, es que... Bueno, y para hacerte el cuento corto, fui contratada en el Instituto Nacional de Bellas Artes, en la Dirección de Asuntos Internacionales, y de inmediato me tocó participar a la organización de los 50 años del Palacio de Bellas Artes. Entonces eso fue, y ahí conocí, bueno, a Javier Barrios, a Miriam Kaiser, en fin, a mucha gente que fueron los grandes gestores, promotores culturales, y de ahí empezó, entonces vivía en Coyoacán, iba a diario al centro. El centro es una escuela fantástica. Sí, nomás caminarla. Centro histórico para alguien que no nació aquí, es una escuela extraordinaria, donde tienes una diversidad de gente, tienes comida, bueno, sitios arqueológicos. Entonces, bien, trabajé en el Palacio de Bellas Artes 3 años, y de ahí en fin, se ofrecieron oportunidades a lo largo de mi vida que siempre tuvo que ver directa o indirectamente con gestión de cultura. Tuve el gran privilegio de crear, junto con Rafael Tobar, que era mi jefe en ese momento, el antiguo Colegio de San Ildefonso, en el centro histórico. Un edificio emblemático para la vida educativa de este país, sin duda, la sede la sede de la Prepa 1, un espacio de excelencia académica, además una arquitectura extraordinaria, sede de los murales, ahí están los murales de Orozco, los murales de Diego Rivera, en fin. Y entonces ese museo, ese espacio que es de la universidad, se convirtió en un espacio de exposiciones temporales en el centro histórico, a raíz de la oportunidad de recibir en nuestra ciudad la gran exposición de México Esplendores de 30 siglo. Eso fue el pretexto. Y de ahí nació un proyecto cultural de gran magnitud que tuvo un derrame importantísimo en el centro histórico. Entonces, en fin, y mucho antes de esto me tocó trabajar en el Museo Tamayo, en fin, en muchos proyectos que tienen que ver con museo. Después de colaborar en importantes museos y proyectos culturales en México, en 2011 regresó a Francia a dirigir la oficina de ProMéxico, donde tras un par de años de trabajo sufrió la lamentable cancelación del proyecto que se le había encomendado dirigir. Entre sentimientos de tristeza e ira, Dolores Beistegui recibió una inesperada invitación para dirigir el museo al que hoy está entregada en cuerpo y alma. Yo estaba en Francia, en París, dirigiendo ProMéxico. Que esto fue una cosa quizá lo único que sirve. ¿Qué tiene que ver ProMéxico, que es la agencia mexicana responsable de la promoción del comercio, con alguien que toda su vida ha hecho gestión cultural? Pregunta que le hice a Bruno Ferrari, quien me invitó a ocupar ese cargo.
Me dijo, justamente porque nos interesa empezar a reclutar gente que tiene otra manera de pensar, nos interesa tu biculturalismo, las relaciones con Francia están distanciadas, y viene la preparación muy importante del Año de México en Francia. Y esa agenda para mí, imagínate lo significativo que era la oportunidad de acercar mis dos amores. Bueno, pero pues ya pasó lo que pasó. Pasó lo que pasó, sí. No se dio, y en el mismo mes que se cancela el Año de México en Francia, en febrero del 2011, recibo una llamada de Héctor Hernández Pons, presidente del Consejo Papalote Museo del Niño, para decirme que estaban buscando un director general, había renunciado Marinela desde hace varios meses, y que por distintas recomendaciones pues tenía mi nombre, y que le gustaría saber si podía entrevistarme. Entonces se tomó un avión, se vino a París, en fin. Eso fue el inicio. Y esto me llegó en un momento absolutamente inesperado. Me llega esta propuesta y dije, bueno, a ver, Papalote Museo del Niño, ¿qué es eso? Yo lo veo como un gran desconocimiento, porque en el mundo de la cultura culta, sí, el papalote era como una cosa un poco rara, ¿no? Eso de quién lo maneja y quién lo financia. Y alguien podía pensar un poco serio, ¿no? ¿Qué es eso? Si no lo conociera. ¿Qué tiene que ver con un museo esto? Sí. Entonces, cuando empecé a leer y empecé a informarme y me di cuenta de lo que yo había llevado a mis hijos, pero sin mencionar realmente lo que implicaba esto. Y a mí me llamaron la atención dos cosas. Primero, la posibilidad de incidir en la agenda educativa en México, importantísimo. Y dos, el formato de negocio de este lugar. Un museo 100% privado, totalmente autosustentable. Y eso no se dice fácilmente. No se dice fácilmente. Entonces me pareció eso extremadamente interesante, un gran laboratorio. Y para hacerte el cuento corto, hice clic con Héctor Hernández Pons y acepté su oferta y me regresé a México. Papalote pues era un referente. Y para que lo siguiera siendo, pues teníamos que trabajar, remangarnos y decir, a ver, no podemos sentarnos y esperar que esto va a seguir siempre, porque ya hay un desgaste. El museo envejeció, además es un museo de uso rudo. Aquí, sí. Todo se vale menos no entrarle a las cosas. Pero entra muchísima gente diario, ¿no? Y usuarios que en efecto son niños, que si bien no interactúan con respeto, pero sí... Sí, hay una fisicalidad en el asunto. Exactamente. Sí. Entonces, pues componer, arreglar, y además, también la agenda educativa ha cambiado. No es un mismo un niño nacido en los 80s que un niño nacido en los 2000. No. Tiene un chip diferente en el cerebro, tiene una relación con la información diferente, la información es inmediata, lo cual no quiere decir que no haya perdido su gusto por una historia bien contada. No hay un niño que no resista un cuento bien narrado. Sí. Y aquí es lo que estamos haciendo, despertando esa curiosidad, despertando esas ganas de interactuar. Pero pues sí, este museo necesitaba replantearse frente a la agenda educativa y una reforma compleja, que las que pues leemos todos los días. Un país que enfrenta retos extremadamente complicados que no existían cuando yo llegué a México, un ámbito de violencia muy fuerte, muy brutal, ¿no? Del cual crecen nuestros niños. Y también, obviamente, una competencia nacional e internacional, para existir necesitas innovar. Y lo que vale hoy día es la novedad. Sí. Si no eres nuevo, difícil. Entonces, eso nos llevó a una reflexión que compartí con el Consejo Directivo. Les hicimos todo un plan estratégico y vimos que sí necesitamos invertir para poder seguir siendo una oferta. Al volver, Dolores Beistegui nos platica de la monumental renovación que recientemente se llevó a cabo en Papalote Museo del Niño. Gracias a la remodelación que duró 20 meses, donde se invirtió más de 600 millones de pesos recabados por aportaciones públicas y donaciones privadas, se logró expandir en un 60% el tamaño del museo, espacio que este año espera recibir más de 1 millón de visitantes. Cuando hicimos esto dijimos, vamos a ser el mejor museo del niño del mundo. En este momento creo que lo somos. Museo de este tamaño y que reciben más o menos ese flujo de personas al año. Hay uno en Boston y otro en Indianápolis. Hay muchos museos de niño en el mundo. Muchos son mucho más chiquitos, son mucho más comunitarios, son mucho más de barrio. De esta escala,
En México todos hacemos grandote, pues ese también es grandote, muy pocos. Y entonces pues, yo diría que sí, hay un orgullo, es decir, aquí se logró algo que es un referente a nivel mundial, nos hablan, nos vienen a ver, hemos organizado muchas visitas, muchos coloquios, porque somos un referente a nivel internacional. Y a diferencia de lo que pasó con el Año de México en Francia, pues aquí está el resultado. Y eso te da una emoción. Y ahorita que está en el periodo vacacional y que están empezando, ves entre gente entrar y emocionarse y abrir los ojos y decir, ¡wow! Pues, ¿qué te puedo decir? Ya se te olvida todos los esfuerzos. Eso, ¿no? En estos 2 años, los desvelos, las negociaciones, para que veas, necesitas un buen hígado. Sí, las solicitudes de recaudar dinero no es fácil. No, y no, más y o menos menos, en época de crisis. Y menos por un sí, órale, un sí le entró, tienes aproximadamente 30 no. Entonces, muchos no. Sí, pero tienes que encontrar entonces la capacidad de decir, ok, no, pero alguien me va a decir que sí. Oye, y el Museo del Niño fuera, llevarlo, ¿hay algún proyecto itinerante? A ver, itinerante o no. acercar más. A ver, itinerante se dio en un momento dado. Sí. Era brutalmente caro. Y además muchos estados fueron creando sus propios museos del niño. Entonces esto ya no, el proyecto ya no tenía sentido. Papalote Museo del Niño como tal tiene otro museo en Cuernavaca y empezamos otro en Iztapalapa. Vamos a tener un Papalote Museo del Niño en Iztapalapa que estará terminado en la primavera del 2018. Porque aparte es un reconstructor del tejido social. Pero absolutamente. Y ahí hace falta. Y hace falta, bueno, estamos hablando de una delegación que tiene el mismo número de habitantes que el estado de Morelos, nada más para que se ubiquen. Más o menos el 20.5% de la currícula escolar está en Iztapalapa. Papalote Museo del Niño invita a quienes lo visitan a desarrollar la curiosidad y la capacidad de descubrir, a aprender tocando y jugando. Esto lo convierte sin duda en un referente hacia la innovación educativa. Mira, yo creo que es un referente, primero porque es una forma de aprendizaje diferente. Es una manera de relacionarse con el cómo aprender y cómo enseñar. De una manera, en efecto, lúdica. El juego es una herramienta importantísima, pero a partir de algo que en México a veces no valoramos lo suficiente, es el atrevimiento. Sí. El atreverse a pensar que sí se puede y que cada uno de los seres vivos, de los seres humanos, de los niños, niñas que nos visitan, tienen adentro la capacidad de hacer lo que quisieran, siempre y cuando tuvieran la capacidad de proponérselos. Y existen a veces N barreras reales o inventadas que te bloquean y te cierran tus sueños. Aquí invitamos a soñar en grande, a descubrir que sí se puede, y de ahí esperamos sembrar una semilla para que la gente salga con otro switch. Mucho de lo que hacemos aquí es muy físico, es muy emotivo, hay poca tecnología y así lo queremos. Porque el conocimiento, el aprendizaje necesariamente, por supuesto que pasa por el cerebro, por supuesto, pero también pasa por las emociones, también pasa por el físico. El poder relacionarse con un espacio físicamente y con los demás físicamente. Lo que es importante aquí en este espacio, Enrique, que es que conviven niños con sus padres y niños con sus maestros. Y en esta nueva etapa del museo yo diría que hemos reforzado mucho esa interacción. Aquí todos los papás y todos los maestros no están invitados, tienen que participar y desarrollar actividades junto con los niños. Y esa interacción intergeneracional es lo que hace que este espacio es tan valorado. Porque estás aquí 4 o 5 horas de intensa convivencia, que ya en la vida contemporánea es cada vez más difícil. Tienes N actividades profesionales de todo tipo que no necesariamente te permiten tener de 4 a más horas, porque más o menos el mínimo que se queda la gente aquí son 4 horas,
de una experiencia de intensa convivencia y traes a tu casa entonces estos recuerdos de haber logrado juntos X cantidad de experiencias. Nosotros sí estamos abiertos prácticamente todos los días del año, o muy escasos lunes cerramos. El horario normal en calendario normal es de 9 a 6. En calendario de vacaciones, el horario se recorre de 10 de la mañana a 7 de la noche. Y entonces, en fin, eso está, siempre invitamos a que consulten nuestra página de internet, que es www.papalote.org.mx, porque ahí tienen, en fin, toda la información. Y como sí es un museo muy grande, recomendamos mucho planear la visita, saber un poco a dónde quieren ir, qué van a querer hacer. Claro, porque hay tantas cosas que a lo mejor no... Es imposible acabar el museo en un día. Porque aparte tienes la pantalla esta que es maravillosa, aparte ¿no? tenemos la mega pantalla y el domo digital. La mega pantalla, las películas duran 45 minutos y en el domo digital 25 minutos. Entonces ahí súmale a un recorrido, una experiencia más o menos de 3 horas, pues estás aquí fácilmente, es el domo digital. Es el domo. Okay. Son, entonces fácil 4 horas. Y te digo, y en vacaciones las familias se quedan 6, 8 horas sin problema. Hemos tratado de que en esta nueva etapa del museo sea más cómodo, tener bancas, lugares donde descansar. Puedes comer aquí. Hay una zona de alimentos muy grande, entonces sí puedes pasar un día a todo dar. Rehicimos todos los jardines, entonces un áreas exteriores fantásticos. Los mexicanos tenemos un clima privilegiado, bueno, los que vivimos en la Ciudad de México, y a veces no aprovechamos lo suficiente estar afuera. Aquí invitamos a conocer nuestra naturaleza, a disfrutarla, y a estar. Entonces tenemos muchas actividades también para que el público disfrute al aire libre. En 2017 tenemos para Papalote Chapultepec, viene ahora a partir de marzo una enorme revolución, porque lo quiero llamar así, en torno al movimiento Maker. Como te decía, este espacio donde estamos se llama Laboratorio de Ideas y es invitar a los niños a fabricar cosas muy sencillas, un robot, un vestido de novia, un pastel en forma de piñata, en inventar a partir de herramientas, algunas muy sofisticadas, como puede ser una... chips no, o no, cosas no, a partir de impresoras en láser 3D, pero también aquí estamos en un taller de robótica, máquinas simples, con pequeños circuitos eléctricos, pero también hacer... Entonces, este gran movimiento de qué es lo que puedo hacer, utilizándolo, una cosa increíble que tengo, que es mi capacidad de crear. La creación no está limitada a los artistas, todos somos creativos y todos para superar un reto necesitamos ser creativos y eso es lo que queremos provocar. Entonces, en lo inmediato, un gran movimiento maker que empieza en marzo. Y si no saben lo que es un movimiento maker, búsquennos y van a ver que los vamos a ayudar a que su vida sea muchísimo más creativa. Sin duda, la renovación que Dolores Beistegui logró en Papalote Museo del Niño es una más de sus muchas aportaciones a la oferta de espacios culturales en México, país que siempre la ha acogido y al cual, a cambio, ella le ha dado todo. Agradezco su compañía y le invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde platicaremos con otra mexicana o otro mexicano que está moviendo a México. Hasta la próxima.